Nosotros todas estas semanas hemos venido hablando acerca de la guerra espiritual, ¿no? Y hemos visto lo que significa esta guerra a nivel del mundo, cómo nos ataca, nos empuja con propaganda, con este sistema que está bajo el maligno. Esas son cosas que no debemos olvidar. El mundo está, digamos, subyugado o parcialmente subyugado, por decirlo de alguna manera, a Satanás, porque Satanás no puede hacer todo lo que él quisiera en realidad. Dios le pone límites también a Satanás. Le permite hacer ciertas cosas. La Biblia dice que, por ejemplo, al final de los tiempos, Satanás iba a tener aún más poder para hacer aún más cosas. Y es parte del propósito del plan de Dios. A veces me preguntan, pastor, pero ¿por qué Dios permite eso? Si Él es tan poderoso, ¿por qué lo permite? Bueno, yo puedo decir muchas cosas en realidad. Muchas de ellas serán especulaciones, tal vez todas son especulaciones. Pero lo único que sí sé es que así como sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos, este, así como el cielo es más alto que la tierra. Entonces, nosotros mm, simplemente no podemos, ni siquiera debemos cuestionar las decisiones de Dios, lo que Dios determina. Porque lo que hagamos, no lo vamos a entender. Eso es como que nuestra mascota, ¿no? Eh, quiera entendernos por qué hacemos lo que hacemos. No lo va a lograr nunca, nunca. Bueno, así nosotros no vamos a lograr nunca, mientras estemos aquí en esta vida, no vamos a lograr nunca conocer al Señor y entender sus propósitos, digamos, al 100%. No lo vamos a poder lograr. Cuando estemos en su presencia, seguramente será mucho más que ahora. Sin embargo, dudo que sea completamente, que podamos verlo, digamos, completamente en toda la extensión, digamos, ¿no? Sino que parcialmente también, porque vamos a seguir aprendiendo del Señor. Pero aparte de la guerra con el mundo, hemos estado hablando acerca de la guerra con la carne, donde la carne, por supuesto, nos lleva con con todos sus deseos, nos lleva a pecar, a ser violentos, vengativos, orgullosos, soberbios, avaros, idólatras, adúlteros, fornicarios, mentirosos, en fin, etcétera, etcétera. Y esto es transversal al ser humano, porque venimos o nacemos con una naturaleza de pecado inclinada al mal. Y todos nosotros hemos experimentado esto en nuestras vidas, queriendo hacer y deshacer, planificando por cuenta propia, no tomando a Dios en cuenta, pensando que nosotros tenemos el control, que las cosas dependen de nosotros netamente. Y así un montón de cosas, ¿no? Vivimos muchas veces sin temor de Dios, pecando abiertamente, no entendiendo que el temor de Dios es el principio de la sabiduría y que obviamente eh, cuando vivimos así nuestra salvación incluso está en entredicho. Una persona realmente salva no quiere ofender más al Señor y hace lo posible por vivir de una manera recta, íntegra delante de Él. Entonces nosotros debemos empezar a ver o sea, a pensar qué estamos haciendo, si de verdad estamos haciendo de esa forma, si de verdad nosotros podemos vivir o intentar vivir por lo menos orando, doblando rodillas,
alabando al Señor de una manera efectiva. Entonces ahí donde la guerra, nosotros vemos que nosotros empezamos a ver la victoria, digamos, en esta guerra. Y hoy vamos a ver un poco, bueno, ayer, la semana pasada, además estuvimos hablando un poco acerca del pecado, ¿no? De cómo se manifiesta el pecado y qué debemos hacer para resolver el tema del pecado. Que entre eso estaba el reconocerlo, el confesarlo, el arrepentirse, ¿no? Y el abandonar. Hoy vamos a tocar otro tema que tiene que ver con la guerra espiritual, que es muy importante y tiene que ver con cómo vivimos, y se trata de la armadura de Dios. En esta guerra espiritual, para poder luchar una batalla, debemos estar adecuadamente vestidos y apertrechados. La vestimenta adecuada para librar las batallas en esta guerra es la armadura de Dios. Y esto se encuentra en Efesios 6. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Fíjense que el versículo 6, aquí en la traducción de Dios habla hoy, habla acerca de buscar nuestra fuerza en el Señor, en su poder irresistible. No se trata de nuestra propia fuerza. Cuando nosotros tratamos de vivir en nuestras propias fuerzas, de no pecar en nuestras propias fuerzas, de obedecer en nuestras propias fuerzas, estamos garantizando un fracaso seguro. O sea, estamos garantizando un fracaso. Romanos 7 habla muy bien de esto, lo describe perfectamente bien. Y nosotros debemos buscar nuestras fuerzas en el Señor, en su poder irresistible, porque se trata de Él, no es de nosotros, no es que nosotros seamos los más bacanes, no, sino es el Señor, el que venció ya en la cruz. Nosotros no podemos, estamos lejos de poder vencer. Después en el 11 dice, protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Entonces, nosotros para protegernos debemos usar la armadura que Dios ya nos ha dado. Y de esa manera vamos a poder quedar firmes, estar firmes. Fíjate lo que esa palabra, la palabra firme implica, ¿no? Firmeza, inamovible, no me mueve, no me quita de mi lugar. Persisto. ¿Contra qué? Contra los engaños del diablo, contra los dardos de Satanás. Vamos a seguir en el versículo 12. El Señor explica, dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos. Esto no es una guerra como la de Afganistán, como la que hubo en Irak, como la Primera o la Segunda Guerra, ni como la de Vietnam. No es una guerra con armas, con ametralladoras, con tanques, con helicópteros, con aviones, con bombas. No es una guerra de ese estilo, sino contra fuerzas malignas espirituales del cielo. La Reina Valera dice, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Esto habla de una guerra que está librada no en el plano material, por decirlo de alguna manera, sino en el espiritual. No es contra personas, sino contra demonios. Y fíjense lo interesante, porque dice que estas fuerzas malignas, que son espirituales, están en el cielo. Pero ojo, ¿qué quiere decir esto? Bueno, dos cosas, queridos. La gran mayoría de las personas, por ejemplo, cree que Satanás y sus demonios están en el infierno. Hay muchas representaciones, históricamente hablando, digamos, hay muchas representaciones del infierno donde se puede ver a Satanás o a los demonios atormentando a la gente que está ahí. Pero en realidad esto no es así.
La Biblia habla de que Satanás y sus demonios están en el cielo. Pero ojo, la Biblia también habla de que hay 3 cielos. Está el tercer cielo, que es la habitación de Dios, y está el primer cielo, que es este cielo que nosotros vemos azul, ¿verdad? O negro cuando está de noche. Es ese azul, que ese es el espacio, ¿verdad? Que son las estrellas. Esos están en este primer cielo. Y el tercer cielo es la habitación de Dios, donde está el paraíso. Así lo explica la Biblia. Pero la Biblia también dice que los demonios están en el cielo, pero les corresponde al segundo nivel del cielo, entre el primer cielo y el tercer cielo. ¿Cómo sabemos que están allí? Porque, por lo siguiente, porque la Biblia también indica que Satanás no puede convivir o coexistir en el mismo lugar que Dios. Él no soporta la presencia de Jesucristo. Los demonios tampoco. Entonces, no pueden estar en el tercer cielo. Pero en el segundo cielo es este plano espiritual, digamos, donde nosotros también estamos inmersos y los demonios están allí, porque el primer cielo es un cielo físico, es un cielo que nosotros podemos ver, es un cielo que podemos explorar, pero ni el segundo ni el tercer cielo nosotros podemos explorar, sino que están del lado espiritual, digamos. De hecho, fíjate, este versículo lo tengo subrayado ahí, dice, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo. Ojo, no se trata que en el cielo donde está Dios haya demonios y eso, porque Dios los expulsó. La Biblia habla de que Dios expulsó a Satanás y a la tercera parte de los ángeles que habían hecho tratos con él. Entonces estamos hablando de otro cielo o de un segundo cielo, por decirlo de alguna manera. Esto para que se entienda, ¿ya? Entonces dice que estas fuerzas tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Fíjense que habla justamente de ese mundo de tinieblas que nos rodea, hablando de ese segundo cielo donde nosotros estamos inmersos. Imagínate que está la Tierra, ¿verdad? Una esferita, imagínate una esferita, y una esfera mucho más grande, que es el segundo cielo, que rodea la Tierra, ¿ya? Pero mucho más grande. Imagínate la Tierra en el centro, estamos rodeados de demonios, pero además hay otra esfera aún más grande, que es ese tercer cielo donde está contenido todo. Incluso la Biblia dice que el universo cabe en la palma de la mano de Dios. Imagínate eso, ¿no? Entonces, una esfera muchísimo más grande que es este tercer cielo que lo contiene todo. Y los demonios que están en este segundo cielo y rodeándonos están constantemente atacando, atacando y atacando. Nosotros no nos damos cuenta o percibimos muy poco de este ataque. Lo percibimos cuando tenemos una tentación y pecamos, o cuando tenemos derechamente solo la tentación. Tengo las ganas de contestarle, tengo las ganas de decirle sus 4 verdades, tengo las ganas de pegarle, tengo las ganas de robar, tengo las ganas de fornicar, tengo las ganas de mentir, de lo que sea. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta del ataque que hay allí y en nosotros mismos también. Muchas veces no hacemos nada, pero pensamos muchas cosas. Y muchas de estas cosas están inflamadas, digamos, por demonios, comandados por Satanás, evidentemente, que ponen pensamientos en nuestras mentes. Bueno, yo estoy hablando, hay muchos versículos que serían de base para todo lo que estoy diciendo, pero como no es el tema propiamente, no lo tengo acá, sino solamente Efesios 6:12 en esta lámina, por ejemplo. Pero para que vayamos entendiendo un poquito, darle un poco de contexto a todo esto, ¿no? Entonces, nuestra lucha, como vamos viendo, no es contra personas. Nosotros no vamos a caerle a golpes a una persona,
porque nuestra lucha más bien es con demonios. Y estos demonios, tenemos que entender, tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Eso tiene que estar súper claro para nosotros, porque es parte del conocimiento del enemigo y estamos en una guerra. Así que es bueno conocer algunas tácticas, ¿verdad? Y algunas cosas, algunos datos acerca del enemigo. Entonces en el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces nosotros tenemos que tomar toda la armadura, dice, toda, no es una parte, sino es toda la armadura. Imagínate un soldado salir a la guerra sin fusil. Imagínate un soldado salir a la guerra sin su mochila, con todo su equipo, sino solo con el fusil en la mano. Bueno, cuando se le acaben las balas, no sé qué va a hacer. Tirará el arma, ¿verdad? Y saldrá corriendo. Entonces, por eso necesita la mochila, necesita llevar más cosas. Necesita llevar algo de comida, necesita llevar una radio para comunicarse, necesita llevar tal vez un par de botas secas, protegidas, tal vez alguna muda de ropa, alguna cuestión de aseo personal, balas, etcétera, etcétera. No sé, yo no soy militar, no sé qué llevan, pero yo me imagino que deben llevar cosas así. Entonces, el asunto es que los soldados deben salir a la guerra apertrechados. Deben salir bien provistos. Entonces, ¿para qué dice? Para que podamos resistir en el día malo. Poder resistir. Está hablando de resistencia, queridos. Está hablando de un embate. ¿Sí me estoy explicando? De este embate que nosotros tenemos que resistir. No es un asunto placentero, es resistencia. Quiere decir que cuando venga la tentación, yo puedo ofrecer resistencia porque estoy bien armado, estoy bien protegido. Y el versículo termina diciendo, y habiendo acabado todo, porque todo es temporal, la tentación también es temporal, yo puedo estar firme, haberme mantenido firme después de todo. Así que la armadura es importante. Ahora bien, hay muchas congregaciones, entre esos nosotros hace años, hacíamos una imitación de ponerse la armadura, pero eso no sirve de nada. Después el Señor con el tiempo me fue revelando que era puro teatro lo que estábamos haciendo ahí, no sirve de nada. Porque la armadura no es hacer como mimos de que te estás poniendo una armadura. La armadura es mucho más allá que eso, es un estilo de vida total, absoluto, entregado al Señor. Vamos a ver de qué se trata, porque Pablo explica bastante bien en la carta a Efesios, ¿no? De qué se trata. Y dice en el versículo 14, por ejemplo, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. Entonces se trata de defender mi posición. ¿Cuál es tu posición? ¿No? Donde tú estás, ¿cuál es tu posición? Tu posición de defensa. ¿Para qué estás en esta guerra? ¿Qué tienes que hacer? Tú tienes que saber eso. ¿Cuál es tu posición? Por ejemplo, un padre, una madre, tienen esa posición de padre y de madre y deben defender esa posición. Deben orar por sus hijos, cubrirlos, darles toda la provisión que sus hijos necesitan también para que ellos vayan entrenándose desde pequeños en la guerra. Así como los príncipes, ¿no? Antiguamente se entrenaban para la guerra y ni tan antiguamente, hoy en día también. No sé si se acuerdan, por ejemplo, en la realeza inglesa, el príncipe Harry, el príncipe Guillermo, ellos pertenecieron a las Fuerzas Armadas inglesas.
porque han seguido esa tradición de tener conocimiento militar. Y es importante, de todas maneras, tener conocimiento militar. ¿Por qué? Porque ellos, como autoridades, digamos, monárquicas, ellos deben saber dirigir tropas. Tal vez no las dirijan ellos porque están los generales, están el ministro de la Defensa y esto, pero ellos pueden entender o van a poder entender o cómo se mueve este asunto y no en pleno desconocimiento, ¿verdad? Ir y hacer lo que quieren, como sucede muchas veces con presidentes que quieren hacer guerras, ¿no? Incluso algunas guerras virtuales, eh, declarándose en contra de imperios y cosas así por el estilo, cuando están en una profunda ignorancia, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es defender esa posición. Y lo primero que dice el Señor aquí en Efesios es poniéndose el cinturón de la verdad. ¿Y qué es el cinturón? Bueno, ya vamos a ver qué es el cinturón, pero nos quiere decir algo lo que sea el cinturón de la verdad. Y además la coraza de la justicia. ¿Qué es una coraza? Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver un poco esto. El cinturón, por ejemplo, se ubica a la altura de las caderas, es decir, a la mitad del cuerpo más o menos. Podemos decir que nuestra vida debe tener la verdad como eje, como punto central. O sea, no es de casualidad que el cinturón sea el cinturón de la verdad. Además, el cinturón me ciñe la ropa al cuerpo. Me ciñe no solamente el pantalón, también la camisa. Me la ciñe, me ajusta, me da más movilidad. En el cinturón también yo cuelgo la espada. Está la vaina de la espada y yo puedo envainar la espada allí y que sea sostenida. Entonces es en la verdad donde yo tengo que girar. ¿Y qué es la verdad? Bueno, Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, que yo tengo que vivir mi vida centrado en la palabra de Dios. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no es mentira, es verdad. Y él confirma su palabra. Entonces, Jesús y la palabra son la verdad. Eso es la verdad. Por lo tanto, yo debo vivir mi vida cristocéntricamente. Debo vivir una vida cristocéntrica, donde la palabra de Dios es la que me alimenta y hace que yo viva de acuerdo a eso. Si eso no es así en mi vida, entonces yo debo revisar mi relación con Jesucristo y debo incluso revisar mi propia salvación y tomar las acciones del caso si hay duda o si no veo los frutos que la Biblia dice que debo ver. ¿Estoy viviendo en conformidad con la verdad de Dios o no estoy viviendo en conformidad con la verdad de Dios? Si es a medias, bueno, hay que seguir dando la batalla. Justamente es una guerra. Sigue dando la batalla, viviendo cada día más en la verdad. Ese es el cinturón. Ahora, ¿cómo usar ese cinturón? Bueno, ya lo estuvimos diciendo, ¿no? Llena tu mente y tu corazón con la verdad de la palabra de Dios. Esto es importantísimo. Tenemos que cultivar una amistad profunda con Dios a través de la oración. Fortalece tu espíritu cada día, por ejemplo, alabando a Dios y pasando tiempo con Él. Vive una vida íntegra y sé veraz en todas tus acciones y palabras. Es parte de, esto debe ser así. Si no es así, entonces tenemos el cinturón mal puesto o no lo tenemos derechamente. No tenerlo significa no ser salvo. Y eso es grave, 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 porque implica irse al infierno, queridos, cuando muramos.
Y se los digo así, discúlpenme sin anestesia, pero no hay otra manera de decirlo, de suavizarlo. Es así. Y la coraza. La coraza se ubica en el pecho y el abdomen, protegiendo los órganos vitales, entre ellos el corazón. Te meten un balazo en el corazón y no la cuentas, pero inmediato. Te meten un balazo en el estómago y por lo menos tienes un tiempito para arrepentirte. En los pulmones, la misma historia. En el hígado, igual, incluso podría salvarte. Bueno, y así por el estilo. Pero lo que más se protege aquí es el corazón, básicamente. Es como lo más vital, lo más delicado. Y esta coraza protege, bueno, en realidad protege todo el pecho y el abdomen, ¿no? La parte de la espalda, la coraza es completa, es adelante y atrás, no solamente adelante. Y esto, o sea, la batalla contra las tentaciones y el pecado no la ganamos por nuestra propia justicia. La ganamos recordando quiénes somos en Jesús y manteniéndonos firmes en esa realidad. Porque aquí estamos hablando de la coraza de la justicia. No es solamente la verdad donde nosotros tenemos que estar centrados, sino que además debemos hacer la justicia que dice el versículo que es de Dios. Es la justicia de Dios y no la nuestra. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Isaías 64:6, en la primera parte del versículo, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Quiere decir que nuestras justicias son como nada delante de Dios, como inmundicia, es como más pecado. Cuando nosotros pedimos justicia, queremos, por ejemplo, la muerte o el sufrimiento del otro que nos causó sufrimiento a nosotros, por ejemplo. Pero la justicia de Dios no es así en realidad. La justicia de Dios es diferente. Cuando nosotros somos maltratados por alguien, y ya somos nosotros cristianos, y tenemos esa sed de justicia o de venganza en realidad, pero sabemos que no podemos tomar la venganza por nuestra propia mano, entonces pasamos esta sed de venganza a una sed de justicia, entre comillas, y finalmente estamos deseando que Dios haga algo, que mate, que destruya, que haga sufrir al que nos hizo sufrir. Pero lo que quiere Dios en realidad es que nosotros amemos a nuestros enemigos. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos misericordia y oremos por ese enemigo, por ese que nos hizo sufrir. La justicia de Dios tiene que ver derechamente con el perdón, tiene que ver con cómo vamos a tratar a aquellos que nos hacen mal. Pastor, pero es que eso es muy difícil, sí. En tus propias fuerzas es imposible. Pero cuando tenemos la justicia de Dios en nosotros, el ágape de Dios en nuestras vidas, entonces es totalmente posible. En Mateo 6:33, por ejemplo, la primera parte dice también, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, no la tuya. Porque tu justicia es como un trapo sucio, dice la Biblia, para el Señor. Entonces nuestra justicia nos sirve. Yo tengo que vivir mi vida en función de Él y no de mí. Entonces, ¿cómo usar la coraza de justicia? Bueno, recuerda tu identidad en Cristo, que gracias a Él has sido justificado y perteneces a Dios por la eternidad. Entonces, no se trata justamente de pedir muerte para el que te hizo sufrir, sino se trata en realidad
de pedir misericordia por el que te hizo sufrir. Porque así como tú fuiste perdonado, el otro también puede ser perdonado. Tampoco creas en las acusaciones del enemigo cuando trae a tu mente los pecados del pasado, como si definieran tu presente, ¿no? Eso también es importante. Tampoco creas cuando te dice que no puedes vencer una tentación. Pídele a Dios que te ayude a verte como Él te ve, a recordar el poder que Él te concede para vencer y actuar siempre como Él desea que lo hagas. Todo proviene de Dios, queridos. Y es importante que nosotros podamos entender eso. Entonces, hasta ahora tenemos un cinturón de la verdad que nos enseña que tenemos que vivir una vida veraz, una vida basada en la verdad de Cristo, en su palabra. Y una coraza de justicia, pero se trata de su justicia y no de la mía. Se trata de lo que Él quiere, no de lo que yo quiero. Se trata de no caer en la trampa satánica de que, porque esto rayaría en mi propia justicia, de no tengo remedio, yo soy así, soy un pecador, me voy a ir al infierno, porque estás hablando de tu propia justicia. Y sí, merecemos el infierno, todos nosotros. No hay ninguno que merezca ser salvo, si estamos hablando de méritos. Pero aquí el único mérito lo tiene el Señor. Y Él decidió compartir su gloria para los que crean en Él, para los que crean que Él es el Señor. Y vivan una vida, o empiecen a vivir una vida en conformidad con su palabra, que es la verdad. Ahí está el ponerse el cinturón de la verdad. Y eso quiere decir que ya no voy a estar ejerciendo ni queriendo ejercer mi propia justicia, aunque sea lo primero que salga. Lo importante es que después que salió, yo diga, pucha, verdad, me equivoqué, perdón. No es así. Este también tiene derecho a conocer de Cristo y a tener la opción de ser salvo o no. Es importante, porque acuérdate que cuando otros te hacen mal y te detestan, el Señor, en la misma condición que el otro, te rescató y te amó, sin merecerlo, por pura gracia. Vamos a seguir adelante. Efesios 6:15 dice, en la Nueva Traducción Viviente, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. El calzado del Evangelio de la Paz, dice la Reina Valera. Estos zapatos que debemos ponernos. ¿Por qué zapatos? ¿Por qué el Evangelio tiene que estar en los pies? Porque con los pies nosotros nos trasladamos, nos movemos, vamos de aquí para allá. Y los zapatos nos protegen los pies, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando voy a las minas, a las compañías mineras, yo no me voy con mocasín ni con zapatillas. Yo me voy con zapatos de seguridad, punta de acero, gruesos, con forro y telas antiácido, antiaceite, antirresbalante, etcétera, etcétera. Esa es la manera. Voy con los pies protegidos. Y gracias a eso, tengo mis pies intactos, porque si no fuera por eso, con la cantidad que a veces de cosas, fierros y cosas que hay, uno patea o metes un puntapié, no a propósito, sino caminando, te tropiezas, le pegas a algo. Bueno, hace rato me hubiera sacado un par de dedos, por ejemplo. O sea, es es parte de la protección. Igual acá, tú no vas a la guerra en chalas, en sandalias. No vas a la guerra así. Vas a la guerra con botas que te resguardan el pie, el tobillo, ¿no? Para no doblarte, para poder caminar con firmeza. Y estos zapatos además deben ser
cómodos para que el descanso sea máximo. Entonces este zapato debes ponértelo también. Este zapato es del Evangelio de la Paz, o la Nueva Traducción Viviente dice que es el calzado de la paz que viene del Evangelio, porque Evangelio significa buena noticia. O sea que el Evangelio me produce una paz y yo tengo que ir con esa paz a predicar esa buena noticia. Yo tengo que ir con la paz que me produce el Evangelio para predicar ese Evangelio. Pero tengo que ir con paz, pero moverme con esa paz. Debo moverme con esa paz, ir y predicar, ir y dar testimonio y hacer lo que el Señor me pide hacer. Entonces, ¿para qué todo esto? Para estar completamente preparados, dice la Biblia. Completamente preparados. Entonces, hasta ahora tengo un cinturón, tengo una coraza, el cinturón de la verdad, donde yo vivo en conformidad con la verdad de la palabra de Dios. La coraza de la justicia, donde ya no practico mi justicia, sino empiezo a practicar la justicia de Dios. Y ahora me puse los zapatos del Evangelio de la Paz para ir con paz a predicar ese Evangelio. Así voy a estar con esa paz completamente preparado. Bueno, primero, los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla, como lo dije, ¿no? El enemigo puede colocar objetos cortantes o trampas, por ejemplo, para hacernos caer y evitar que avancemos. Por eso no estamos descalzos. Su meta es impedir que salgamos a proclamar el Evangelio de la Paz. Puede atacar con tentaciones, complejos, sentido de inferioridad, ansiedad, gente que se burla. La lista es larga. Pero en Cristo nuestros pies están firmes y dispuestos para llevar el Evangelio de la Paz. Damos pasos y ganamos terreno o vidas para el reino de Dios. Porque Él nos capacita y porque nosotros mismos hemos experimentado su paz. No ganamos imponiendo o alterándonos, ganamos viviendo llenos de su paz y llevándola a todos los que nos rodean. No me sirve de nada alterarme, de nada. Al contrario, pierdo. Si me alteré, perdí. Debo estar en paz. La paz es el sello, una de las evidencias de que el Espíritu Santo está en mí. Cuando yo tengo un altercado cuando estoy metido en algún problema y esa persona tiene un altercado conmigo y yo no respondo como solía responder, se está evidenciando de que el Espíritu Santo está en mí. Y esto es importante saber. Si yo respondo como antes y no me doy cuenta, ¿verdad? Y es más, y me glorío en lo que dije, y qué bueno, y sí le dije esto, ¿verdad? Y si me lo vuelvo a decir, le vuelvo a repetir y esta vez peor, y vivo en ese orgullo absurdo, entonces debo empezar a revisar mi relación con Cristo, porque no hay evidencia del Espíritu Santo en esa área. Ahora, ¿cómo usar ese calzado? Bueno, permite que la paz de Dios llene tu corazón cada día. ¿Cómo se hace eso? Pasa tiempo con Jesús y fortalece tu espíritu. No dejes que las trampas del enemigo impidan tu avance y efectividad. Afirma tus pies, pido a Dios que te dé valentía y comparte su evangelio de paz con todos los que te rodean. O sea, tenemos que permitir que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos vaya llenando cada vez más. ¿Cuáles son las trampas del enemigo? Todos los obstáculos que puedan venir para que yo me altere, para que haga todo con rabia, o para que ya no voy, o para que desista, ya no voy a hacer nada, ¿verdad? Golpeo la mesa y me voy. Ya eso no sirve.
Por el contrario, debo afirmar mis pies y para eso necesito pedirle a Dios que me dé valentía. Valentía. La valentía no es decirle las 4 cosas al otro o golpear al otro. Eso no es valentía, eso lo puede hacer cualquiera. Valentía es cuando tú haces lo que Cristo te mandó a hacer. Eso sí que es valentía. En Efesios 6:16 dice, además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. O los dardos de fuego, dice la Reina Valera. El escudo de la fe. Una de las armas que el diablo usa con frecuencia es la duda, por ejemplo. Es una de las flechas que lanza, la duda. Nos incita a dudar del poder, el amor o la bondad de Dios. Al ejercitar nuestra fe, afirmamos en lo que sabemos sobre Dios y su obra en nosotros. Esos ataques pierden su efectividad y avanzamos en nuestro andar con Jesús. Cuando Satanás tiene el primer encuentro con el hombre, que es en realidad con Eva, una de las cosas que le dice a Eva es, ¿acaso con que Dios te ha dicho que no, les ha dicho que no pueden comer de todo árbol del huerto? Y Eva le dice, podemos comer de todo árbol menos del árbol que esté en medio del huerto de la del conocimiento del bien y del mal, no podemos comer ni tocar, porque ciertamente que el día que él comamos moriremos. Y Satanás, ¿qué le dijo? Eso no es así. Lo que pasa, no morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, van a ser como él, conociendo el bien y el mal. Es decir, puso a Dios como mentiroso, lo puso como controlador, lo puso como lo que dicen los ateos, el dictador galáctico, ¿no? Dictador universal. Totalmente tergiversado, un engaño absoluto. Simplemente las tácticas de Satanás están en hacer que nosotros sigamos dudando 6.000 años después, o 5.725 creo que vamos, desde que Adán fue creado, casi 6.000 años, sigue usando la misma táctica Satanás, la misma táctica. Ahora, eso habla mal de nosotros, ¿eh? No habla mal de Satanás, habla mal de nosotros. Porque si Satanás sigue usando la misma táctica es porque nosotros no hemos aprendido nada en 6.000 años. Seguimos cayendo redonditos en la misma táctica, en la misma trampa. Satanás está haciendo su trabajo y lo hace muy bien. Entonces, nosotros tenemos que entender eso y tenemos que, habiendo entendido, sacudirnos de este asunto y no caer más en esto. Ya no más. Entonces nosotros debemos ejercitar nuestra fe y afirmarnos en lo que sabemos sobre Dios y su obra en nosotros. Esto es importante, que soy un hijo de Dios. ¿Cómo se usa ese escudo? Bueno, alimenta tu fe leyendo y memorizando la palabra de Dios. Pasa tiempo con Dios. Llena tu mente de la verdad sobre Él y sobre quién eres en Él para que puedas usar esa verdad cuando lleguen las dudas. O sea, si esto no es así, entonces estamos perdiendo el tiempo. Pero tenemos ese escudo que debemos usar. El escudo de la fe, queridos. La fe que tiene que ver derechamente, como está en Hebreos 11:1, con la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Estoy seguro de quién soy en Cristo. Estoy seguro
de lo que Él está haciendo en mí y que va a terminar su obra hasta el último día. Entonces, el escudo lo uso de esa manera. Tengo que empezar a usar ese escudo. No puedo seguir dudando ya, no, pero es que será, no será, será, no será, será la voluntad de Dios, no será la voluntad de Dios. ¿Será que Dios quiere que yo predique el evangelio? ¿Será que Dios quiere que le hable a las personas de él? O sea, son preguntas que ya no tienen que estar en las personas que ya tienen un tiempito en el evangelio. Eso ya tiene que estar más que procesado. Pero por supuesto que es la voluntad de Dios que prediquemos y que enseñemos el evangelio a todo el mundo. Es un mandamiento transversal. No podemos seguir preguntándonos estas cosas como si fuéramos incrédulos. Entonces, todas estas dudas que siembra Satanás te estancan, es más, hasta te hacen retroceder. ¿Por qué? Por dudas, por, por, porque tergiversó el entendimiento. Pero por eso es que nosotros tenemos que estar constantemente leyendo y congregándonos para que nuestra fe se mantenga firme. Porque incluso los recuerdos son distorsionados. ¿A ustedes no les ha pasado que recuerdan cosas que cuando las dicen y está otro que estuvo ahí, a veces dicen, no, eso no fue así, fue de esta manera? Ya, eso es porque lo recuerdas mal. Los recuerdos también se distorsionan. No creas que porque es un recuerdo fue así al 100%, porque nosotros como personas somos subjetivos, queridos. No tenemos objetividad real en nosotros. Somos subjetivos, totalmente. Los recuerdos son alterados en nuestras mentes. Empezamos a pensar cosas que no son. Empezamos a imaginarnos cosas que no son y las tomamos como verdad. Y empieza un autoengaño sin darnos cuenta incluso. Entonces, cuando se trata de la palabra de Dios, y yo leí una vez, ¿verdad? Que soy hijo de Dios, pero si no leo más, simplemente voy a ir declinando en ese pensamiento en la medida que pasa el tiempo y después se va a llegar un momento en que se me olvidó. Y olvídate de ser salvo ahí, o sea, ahí no hay salvación. Pero vamos a continuar. Aquí dice en el 17, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Entonces tenemos la salvación como casco, o el casco de la salvación, y la espada del Espíritu. El casco, bueno, ustedes saben, protege la cabeza. Nuestra mente debe estar llena con la certeza de nuestra salvación. Esto es sí o sí. Hemos de vivir cada día la vida que Dios quiere que vivamos como hijos suyos, anclados en esa certeza y con nuestros corazones llenos de gratitud. O sea, esto debe ser así. Nosotros somos salvos, somos hijos de Dios cuando nosotros hemos aceptado, confesado a Jesucristo como nuestro Señor. Eso significa como nuestro amo, nuestro jefe. Él manda y nosotros obedecemos. Entonces ahí empieza la salvación. Y en la obediencia, por supuesto. No es solamente agarrar y hablar con la boca así, Jesús es el Señor, ya soy salvo. No, eso no es así. Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber transformación en la vida. Si tu vida no es transformada, entonces no hay salvación. Si en tu vida no hay frutos de arrepentimiento, no hay salvación. Eso tiene que estar súper claro para que podamos entender si somos o no somos del Señor. Pero ¿qué dice la Biblia para los que somos del Señor? En primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué cosas somos sus hijos? Para que anunciemos, para que proclamemos el evangelio. Para eso somos sus hijos. Ese es el propósito. Entonces no podemos seguir preguntándonos si acaso será la voluntad de Dios que yo le predique a fulanito. ¿Acaso será la voluntad de Dios que yo le hable al otro? Eso no te lo puedes seguir preguntando. Está más que claro, ¿no?, en la palabra de Dios. ¿Cómo usar ese casco? Bueno, recuerda que eres salvo por la fe en Jesús y eso nadie lo puede cambiar. Vive en confianza y en obediencia la vida que Jesús desea para ti, pero en la que Él desea para ti, no en la que tú deseas para ti. Combate con la palabra de Dios las dudas sobre tu salvación o las tentaciones a sentir que no mereces su amor o su perdón. Él te ama, te salvó y eres suyo por la eternidad. Estas son cosas que deben calar en tu fuero interior. Aquí en Hebreos 4:12, por ejemplo, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces es más cortante que toda espada de dos filos. Por eso es que la espada de la palabra habla el Señor en Efesios. Combatimos los malos pensamientos, las dudas y las enseñanzas falsas, llenando nuestra mente con el mensaje de la Biblia. El diablo intentará engañarnos, pero si conocemos bien la palabra de Dios, podremos afirmarnos, en la verdad y continuar activos en la batalla sin temor. Ahora, ¿cómo uso la espada? Bueno, estudia la Biblia, memorízala, aprende a usar la palabra de verdad de forma efectiva, combate las mentiras con su verdad, guarda la palabra de Dios y vive una vida acorde a lo que Él pide. ¿Se acuerdan del pasaje bíblico de Jesús en el desierto cuando en el último día que tuvo hambre, se le apareció Satanás y lo tentó 3 veces? ¿Cómo fue que Jesús peleó, entre comillas, con Satanás ahí? Utilizó la palabra de Dios. Cuando Satanás le dijo, mira, di a esas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué lo combatió? Lo combatió con la misma palabra. Y inmediatamente el diablo empezó también a usar la palabra para combatir con Jesús, ¿no? Y lo llevó al pináculo del templo y le dijo, bueno, lánzate porque está escrito, le dijo. Los ángeles estarán cerca de ti y para que tu pie no tropiece en piedra. Así que nada te va a pasar, ¿no? Si eso es lo que dice la palabra. O sea, eso es como cuando Jesús estaba crucificado y le decían, bájate de la cruz y creeremos en ti. Era Satanás que está usando el mismo argumento, digamos, incluso con la palabra de Dios, cuando dice, porque está escrito, tus ángeles guardarán acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, está usando la Biblia. Y Jesús también le respondió con la palabra de Dios. Entonces fue una batalla a espadas espirituales. Entonces, ¿cómo uso yo la espada? Bueno, la espada la uso cuando yo empiezo a contestar haciendo referencia a la palabra de Dios. Cuando yo empiezo a darle cabida a la palabra de Dios en mi vida y en lugar de pensar en argumentos propios, empiezo a pensar en función de la palabra de Dios. Entonces ya con eso, ya no tengo que ir a pelear con el presidente de la República, ya no tengo que ir a pelear con el jefe, ya no tengo que ir a pelear con el otro, sino que ahora
utilizo la palabra de Dios en mi vida. ¿Cómo así? Voy donde el jefe, voy donde el presidente y le digo algunos, le escupo algunos versículos bíblicos. No, no es así. Es cuando yo empiezo a entender el plan de Dios y el propósito de Dios para mi vida, para mi familia, para mi país. Y empiezo a entender, y claro, cuando Satanás viene directamente hacia mí, yo entonces puedo utilizar la palabra de Dios para defenderme abiertamente. Si mi jefe, por ejemplo, me dice algo, me insulta, me menta la madre, vamos a suponer. ¿Qué debo hacer yo? ¿Le meto un combazo, un puñetazo, verdad? Y lo siento, o lo tiro al piso. No, porque no es lo que Jesús haría, no es lo que Dios espera de mí. ¿Qué hago? ¿Le meto un bibliazo por la cabeza? Tampoco, porque Jesús tampoco haría eso. ¿Qué hago? ¿Le digo algunos versículos bíblicos? No, tampoco en realidad. No es el momento, ¿verdad? Para decirle hay versículos bíblicos ahí. ¿Qué hago entonces? Bueno, muy probablemente tengo dos cosas por hacer, o me quedo callado o argumento laboralmente hablando lo que tengo que argumentar, pero tranquilo. Tranquilo porque yo podré estar molesto, pero no tengo que pecar, porque la Biblia dice airaos, pero no pequéis. Y después que yo salga de ahí, yo sí puedo orar por mi jefe, yo sí puedo orar por mí mismo y utilizar la palabra de Dios como espada para combatir con quien sí tengo que combatir, que es contra Satanás y sus demonios, no contra el jefe. Es más, el jefe necesita ser protegido, sobre todo si no conoce la palabra. Entonces, y si conoce la palabra y es un hermano, entonces, bueno, se le puede confrontar. Oye, hermano, pero mira, esto no da testimonio de, de Cristo en ti, o sea, hablemos en otros términos. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ponernos esta armadura. Como dije, esta armadura no es haciendo mímica, ¿verdad? Me pongo el casco y no, eso no sirve de nada, es un teatro. Lo que sirve es que empecemos a vivir nuestras vidas en conformidad con la palabra de Dios tal como lo hemos visto aquí desglosado, ¿no? Empezamos a vivir en la verdad de Cristo, que empecemos a estar conscientes de nuestra salvación, que le pertenecemos a Él, que nuestra identidad está en Él, que usemos la palabra de Dios como espada para combatir a Satanás. Cuando Satanás ponga la duda, mira, no eres salvo porque pecaste en esto, ¿no? Hiciste lo que no tenías que hacer, cómo ahora te vas a presentar delante de Dios, cómo te vas a congregar ahora, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces tú puedes usar y recordar que Dios es un Dios misericordioso, perdonador, que si ya le pediste perdón al Señor, Él ya te perdonó, que eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, etcétera, etcétera, ¿ves? Entonces eso te va levantando, te va levantando el ánimo. Y al final tenemos la armadura completa, como está allí, ¿no? Tenemos el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el casco de la salvación, el escudo de la fe, y la espada del Espíritu y el calzado del Evangelio de la paz. Nótese que todas las cosas son elementos protectores menos la espada. La espada es la única que es un arma ofensiva, todo lo demás es defensivo, ¿no? La espada es la única ofensiva, pero esa ofensiva va contra Satanás y sus demonios, no contra la gente, como dijimos hace un rato. Entonces, así está toda la armadura bien puesta, donde debe ir lo que protege. El casco me protege mi mente, ¿no? Yo no debo dudar de que no soy salvo, soy salvo. El escudo de la fe me protege,
porque mi fe está intacta, porque sé quién soy en Cristo. Puedo usar la espada para atacar a Satanás también. Soy atacado y me defiendo y ataco yo también. Calzado del Evangelio, voy y predico en paz, voy y lo hago. Y la coraza de justicia me protege la parte de los órganos vitales del cuerpo, ¿no? Es lo que hace la justicia de Dios, es lo que me protege a mí el corazón, es lo que hace que otros, ¿verdad? Puedan también ver el testimonio de Dios vivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya casi para terminar, aquí en Efesios 6:18 dice, Pablo termina diciendo, o el Señor a través de Pablo, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y en primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso es que es necesario que nosotros estemos alertas, atentos, orando en todo momento, dice, y en toda ocasión. ¿Por qué? Porque tenemos al diablo como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Vamos a dejar que Satanás nos devore tan fácilmente? No, no nos va a devorar. Ni siquiera con dificultad nos va a devorar. Simplemente no lo va a hacer. Vamos a someternos a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros.